Servicio de enlace de fracturas. La osteoporosis es un problema de la salud pública. 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 4 varones sufrirá una fractura por fragilidad en su vida. La prevalencia es del 3% en la 6ª década de vida y aumenta casi un 50% en los adultos mayores de 80 años. Como vimos a lo largo de las jornadas, las fracturas se asocian con morbilidad y mortalidad, con un impacto significativo en el gasto público. ¿Por qué es importante detectar la primera fractura? Porque el paciente tiene un alto riesgo de volver a fracturarse. El principal riesgo de fractura es la presencia de una fractura previa. La primera fractura en cualquier sitio duplica el riesgo de futuras fracturas. Por ejemplo, una mujer de 50 años que tiene una fractura, presenta una fractura por fragilidad que no es cadera, tiene aumentado el riesgo de presentar una segunda fractura por fragilidad que no sea cadera, o una fractura de cadera, y esto desencadena lo que es la cascada o ciclo de la fractura por fragilidad. Una fractura reciente, que es aquella que ocurre en los últimos 2 años, es un buen predictor de riesgo de fractura de una fractura inminente, que es aquella que ocurrirá en los siguientes 2 años. El riesgo continúa hasta 10 años luego de la fractura índice. Como vemos en esta figura, el riesgo de refracturas es mayor en los primeros 2 años, y luego disminuye, pero continúa siendo significativo más allá de los 10 años. Por otro lado, el 30 al 50% de los pacientes con fractura de cadera tienen una fractura previa. Esta figura es de un trabajo danés sobre una base de datos de pacientes con fractura de cadera como fractura índice, y se observa que el porcentaje de pacientes, el 30% de los pacientes mayores de 80 años, tienen historia de fractura en los 10 años previos a ese evento índice. Los tratamientos para la osteoporosis han demostrado ser eficaces en disminuir el riesgo de fracturas y las tasas de morbilidad y de mortalidad. Pero a pesar de ello, entre el 75 a 80% de los pacientes con fracturas por osteoporosis no recibieron evaluación ni tratamiento. En los años 90 surgen los primeros servicios de enlace de fractura, de esa necesidad que fue advertida por investigadores de Canadá, de Australia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, y se sientan las bases de este tipo de servicios. Como objetivos, dirigido a pacientes mayores de 50 años con fracturas por fragilidad, para ofrecer tratamiento para osteoporosis y prevenir fracturas. En el año 99 comienza a funcionar el primer servicio de enlace en Glasgow, Escocia, y en esos tiempos también en otros países como Estados Unidos, en Australia, en Canadá. En Canadá, en Toronto, funciona desde el año 2002 un servicio de enlace a cargo del doctor Bogoch. La doctora Joanna Seck, que nos dará la conferencia dentro del mediodía, ella pertenece al equipo de trabajo del doctor Bogoch. Recientemente, sociedades científicas y organizaciones internacionales han desarrollado diferentes estrategias y programas globales, regionales o nacionales para mejorar los cuidados en prevención secundaria en pacientes con fracturas por fragilidad. En el año 2012, IOF lanza la campaña Capture the Fracture. En el año 2016 también se desarrolla, ¿no es cierto?, el programa Call to Action, donde tiene también la participación IOF, y también sociedades de ortopedia, sociedades de geriatría. En 2017, ASBMR presenta el programa Secondary Fracture Prevention Initiative, y en 2018, en Asia-Oceanía, ellos, a través de distintas sociedades de osteoporosis, sociedades de ortopedia, donde también participa IOF y Fragility Fracture Network, impulsan la Alianza Asia-Pacífico en fracturas por fragilidad. En la reunión de ASBMR del año 2019 se realizó un consenso sobre recomendaciones clínicas en prevención secundaria de fracturas, donde destacan que el más efectivo acercamiento organizativo en prevención secundaria de fracturas es el servicio de enlace de fracturas. ¿Qué es un servicio de enlace de fracturas? Es un servicio organizativo superestructural, multidisciplinario y autónomo,
Los mismos pueden ser estatales, regionales, de hospitales públicos, de hospitales privados, de seguros médicos. ¿Cuál es la finalidad del CEF? Es establecer una asistencia rápida para lograr una terapéutica efectiva y seguimiento prolongado de pacientes con fracturas por fragilidad, que son los pacientes que tienen un alto riesgo de volver a fracturarse a corto plazo, es prevención secundaria. ¿Cuáles son las funciones del servicio de enlace? Son las 5 IES. Identificar al paciente mayor de 50 años con fractura por fragilidad en una institución, un paciente ambulatorio o un paciente internado. Investigar, comenzar la evaluación de ese paciente. Informar, que es educar tanto al paciente, al familiar, al equipo de salud. Intervenir, es iniciar los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, e integrar. La integración del equipo multidisciplinario es fundamental porque favorece adherencias a tratamiento y eso, de esa manera, uno puede asegurar el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Hay distintos tipos de servicio de enlace. Una revisión del año 2013 de Ganda, ellos evaluaron distintas publicaciones sobre modelos de prevención secundaria y evaluaron, por ejemplo, el porcentaje de densitometrías realizadas, la cantidad de pacientes que iniciaban tratamiento médico, y clasificaron de esa manera a estos modelos en 4 tipos. El tipo A es el que tenía las 3 IES, identifica al paciente, lo investiga e inicia el tratamiento. El tipo B, la función que tiene es identificar al paciente y estudiarlo. El tipo C solo identifica al paciente, o sea que alerta, y el tipo D solo educa. Ellos consideran que los CEF, cuanto más intensivos, son más eficaces, como son los CEF tipo A y tipo B. En la evaluación de servicio de enlace de Glasgow, que les comentaba que fue el primer servicio, que fue el servicio pionero en este tipo de programas de intervención, se realizó una evaluación sobre tasas de refractura y de mortalidad desde los comienzos del servicio, del programa, desde el año 99 durante 8 años. Fueron evaluadas 5.000 pacientes, mujeres mayores de 50 años con fracturas por fragilidad, todas las pacientes recibían calcio y vitamina D, y el 50% aproximadamente recibía bifosfonatos orales. Los análisis de multivariable sobre predictores de refracturas y predictores de mortalidad mostraron que los tratamientos con bifosfonatos disminuyeron el riesgo de refracturas en un 40% y el riesgo de mortalidad en un 21%. La evaluación desde el punto de vista económico, ¿no?, de costo-efectividad de ese servicio de enlace y en ese mismo tiempo, en ese periodo también, muestra lo siguiente. Los costos, por ejemplo, comparándolo un servicio de enlace con los cuidados habituales. Y se observa que los costos por la implementación y el desarrollo de este servicio de enlace en cuanto a evaluación y tratamiento de pacientes es mayor si se lo compara con aquel servicio no CEF, ¿no? Por otro lado, los costos de las refracturas en estos servicios fueron menores, porque se evitaron fracturas, se evitaron refracturas, y en este caso se evitaron 18 fracturas en 1.000 pacientes. Entonces, finalmente, ellos lo que se ve es que tienen un ahorro de gastos de $21.000 cada 1.000 pacientes. Entonces, si consideramos que las fracturas por fragilidad anuales, por ejemplo, en Reino Unido son de 300.000 casos por año, si la implementación del servicio de enlace fuera universal, se obtendría un ahorro potencial de 6.3 millones de libras. En 20 años de experiencia internacional de los CEF, podemos decir que sus resultados son exitosos, porque han mejorado el inicio de tratamiento entre un 51 a un 90%, mejoraron la adherencia a los tratamientos entre un 44 y un 80%, donde tuvo importancia el hecho de realizar densitometrías óseas. Esto ha llevado a una significativa disminución de nuevas fracturas entre un 40 y un 56% en un periodo de 2 a 6 años. También observaron una disminución de la mortalidad entre un 16 a un 35%. Además, la evaluación económica ha demostrado que estas formas de intervención son costo efectivas
medidos por QALY, por ISER, por disminución de refracturas o por ahorros económicos logrados. Distintos estándares de calidad para evaluar eficacia de los servicios de enlace han sido realizados por varios países. IOF, mediante el programa Capture the Fracture, ha desarrollado un marco de trabajo de buenas prácticas con el objetivo de establecer normas en modelos de atención post-fractura con alcance global, de mejorar también el servicio y medir el impacto de las intervenciones. Consiste en un set de indicadores, son 13 estándares que abordan componentes que son esenciales, que son importantes para el óptimo desarrollo y funcionamiento de los CEF. Estos son los 13 estándares que les decía de calidad, donde se destaca, por ejemplo, identificación del paciente, si el servicio, si prestan, digamos, cuentan con un servicio de prevención de caídas, si tienen buen desarrollo de una base de datos. Bueno, estos igualmente los más importantes de estos indicadores se van a desarrollar en las siguientes charlas. En el mapa de buenas prácticas de la IOF, en la actualidad hay inscritos 623 servicios de enlace distribuidos en 48 países. En nuestro país, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, funcionó entre el año 2008 y 2010 un programa destinado a prevención secundaria de fracturas luego de una fractura de cadera. En el Sanatorio de las Lomas de San Isidro funciona un servicio de enlace de fractura a cargo del doctor Gerasi, que ellos fueron los primeros en nuestro país en comenzar su actividad junto con el programa Capture the Fracture. En los últimos tiempos, varios hospitales e instituciones de nuestro país se han incorporado al mismo programa. Como conclusión, puedo decir que los servicios de enlace para pacientes con fracturas son estructuras autárquicas que conectan servicios, facilitan el tratamiento a los pacientes con fractura por fragilidad, y estos servicios demostraron eficacia en inicio de tratamiento, adherencia a los mismos, disminución de tasas de morbilidad y de mortalidad, y en costo-efectividad. Organizaciones internacionales como IOF, Joint Commission, recomiendan su implementación. Muchas gracias.